Nunca pensé que acabaría con el hábito levantado, jadeando entre los asientos de un camión de carga, con las manos de un desconocido sobre mi piel consagrada. Pero esa noche, con la lluvia golpeando los cristales y su respiración caliente sobre mi cuello, dejé de ser monja y volví a ser mujer. Me llamo Sor Luz María, aunque mi nombre de pila es simplemente Luz. Y esta no es una historia de fe, al menos no de la fe que me enseñaron. Es una historia de hambre, de deseo, de lo que ocurre cuando llevas demasiado tiempo callando lo que el cuerpo grita con cada latido, con cada respiración contenida, con cada noche de insomnio. Tenía 29 años cuando lo conocí. Llevaba casi 10 años en el convento de Nuestra Señora de la Misericordia, en las afueras de Puebla. Una orden estricta donde no había espejos para no caer en la vanidad, donde las caricias estaban prohibidas incluso entre hermanas, donde no existía otra voz permitida que la de Dios, filtrada a través de las palabras de la Madre Superiora. O eso decíamos. Pero esa noche, algo dentro de mí se rompió como se rompe una represa que ha contenido demasiada agua durante demasiado tiempo. No sé si fue la discusión con la Madre Superiora, quien me había reprendido por mirar demasiado por la ventana hacia el mundo exterior, o la carta de mi hermana que nunca llegó porque alguien decidió que no merecía recibirla, o simplemente la lluvia. Esa lluvia pesada, torrencial, que caía sobre Puebla como si quisiera limpiar todos los pecados del mundo, que no cesaba y que parecía querer borrar cada paso que yo daba hacia algún lugar que aún no conocía. Salí sin permiso del convento, algo que nunca antes había hecho en una década. Salí con la capa empapándose inmediatamente, los zapatos de monja hundiéndose en el lodo del camino y el corazón latiéndome tan fuerte en la garganta que pensé que me ahogaría con mi propio miedo. Caminé sin rumbo por la carretera secundaria que conectaba Puebla con los pueblos más pequeños de la sierra. No sabía a dónde iba, solo sabía que no podía quedarme un minuto más entre esos muros blancos que alguna vez me habían parecido un refugio y que ahora se sentían como una prisión. Y entonces se detuvo un camión. El cristal bajó lentamente, dejando escapar el humo de un cigarrillo y una ráfaga de aire caliente que olía a café y a carretera. Una voz gruesa, casi ronca, pero no desagradable, me dijo con un acento que sonaba al norte de México: «¿Necesita que la lleve, hermana?» Tenía los ojos oscuros y profundos, la barba de varios días que le daba un aspecto rudo pero no amenazante, y esas manos grandes sobre el volante. Manos de trabajador, de hombre que conoce el esfuerzo físico. Su piel era morena, curtida por el sol, y llevaba una camiseta que había visto mejores días. Dije que sí. Y esa fue mi primera confesión verdadera en años. Admitir con ese simple monosílabo que necesitaba ayuda, que no podía seguir sola, que estaba perdida en todos los sentidos posibles. Subí al camión con torpeza, el hábito mojado pegándose a mis piernas, y me senté en el asiento del copiloto sintiendo el calor de la calefacción contra mi piel helada. No hablábamos mucho al principio. Yo observaba el parabrisas, las gotas deslizándose como si fueran mis pensamientos, caóticos, rápidos, imposibles de detener. Él me miraba de reojo mientras conducía, como si cada curva del camino fuera menos peligrosa que el silencio que se extendía entre nosotros. Y aunque no decía nada, sentía que me desnudaba sin tocarme. Y yo no me defendía porque, quizás, muy dentro de mí, quería que alguien por fin me viera, no como una sierva de Dios, no como una monja obediente, sino como una mujer de 29 años que aún tenía sangre corriendo por las venas. El parabrisas se empañaba constantemente a pesar del desempañador. La luz tenue de los faros apenas iluminaba unos metros adelante, en esa carretera secundaria que parecía no tener fin. Y había esa sensación en el pecho que no tenía nada de santa. Era el presentimiento de algo que estaba por estallar, o quizás de algo que en realidad siempre había estado ahí, enterrado bajo capas de rezos y penitencias. «¿Cómo te llamas?», me preguntó con esa voz grave que resonaba en el espacio cerrado del camión. Tardé un segundo en responder, no porque no lo supiera, sino porque había olvidado cómo sonaba mi nombre en labios ajenos, sin el Sor delante. «Luz, Luz María, pero solo Luz, Luz», repitió.
como saboreando la palabra, como la que necesitamos para ver en la oscuridad. Asentí tragando saliva, sintiéndome expuesta de una forma que nunca había experimentado en el confesionario. Me estremecí, no por el frío, el camión ya estaba caliente, sino porque hacía años que nadie me llamaba así sin el título religioso delante. Había olvidado lo que se sentía ser simplemente luz, sin las capas de significado que venían con Sor. Miré por la ventana. El paisaje oscuro de la sierra poblana pasaba como una cinta sin fin. Árboles que parecían fantasmas, casas con luces débiles en la distancia, campos invisibles en la negrura de la noche. El corazón me latía con fuerza, como si cada kilómetro me alejara no solo del convento, sino también de la mujer que había fingido ser durante una década. «¿Y a dónde vas, Luz?», dijo con cuidado, como quien no quiere asustar a un animal herido. «No lo sé», confesé. Y esa fue la segunda verdad que pronuncié esa noche. La admisión de que no tenía plan, no tenía destino, solo tenía la urgencia de escapar. Él no dijo nada, pero sus manos en el volante apretaron apenas, como si contuvieran algo. Una pregunta, un deseo, una duda. Los nudillos se le pusieron blancos por un segundo, antes de relajarse de nuevo. De pronto, sin avisar, miró hacia una pequeña área de descanso que apenas se distinguía en la oscuridad. Detuvo el camión junto a unos árboles de pirul que se mecían violentamente con el viento y apagó el motor. El silencio fue total, absoluto, roto solo por el tamborileo constante de la lluvia sobre el techo de metal. «¿Quieres bajar un momento? Estirar las piernas», sugirió. «Está lloviendo», respondí con lo obvio. «Un poco de lluvia no hace daño. Y si prefieres quedarte aquí dentro, entonces me quedaré también». Nos miramos entonces. Realmente nos miramos por primera vez desde que había subido al camión. Y ahí, en ese instante suspendido donde el tiempo pareció detenerse, sentí cómo todo mi pasado, mis votos, mis rezos, mis penitencias, mis años de abnegación, se deshacían como pan mojado en agua. Él extendió la mano y me quitó suavemente la capucha del hábito que aún cubría mi cabeza. Mi cabello, que llevaba años sin ver la luz del día, cortado corto pero no rapado como en algunas órdenes, cayó húmedo sobre mis hombros. Y entonces me dijo algo que nadie me había dicho jamás. «Eres más que una promesa hecha por una niña que no sabía lo que elegía. Luz, eres carne, eres mirada, eres fuego contenido». Y no pude negarlo, porque cada parte de mí, mis labios que temblaban, mis manos que se cerraban en puños, mis pensamientos que se atropellaban, ardían por oír eso, por creerlo, por permitirme finalmente sentir que era verdad. No me tocó más esa noche. No hizo falta. Solo se quedó ahí mirándome con esos ojos que parecían ver a través de todas las capas de tela y de mentiras que me cubrían. Y con eso fue suficiente para que yo no pudiera dormir ni un segundo, para que no pudiera olvidar, para que supiera que algo fundamental había cambiado en mí de forma irreversible. A la mañana siguiente, el amanecer llegó como un suspiro tibio entre los árboles de la sierra. Yo apenas había dormido, la cabeza apoyada contra el cristal frío de la ventana, las manos entrelazadas sobre el regazo en una parodia inconsciente de oración, y el corazón todavía lleno de esa frase que él me había dicho la noche anterior. «Eres fuego contenido». Las palabras resonaban en mi mente como campanas de iglesia, pero con un significado completamente distinto al que había escuchado durante años en las misas matutinas del convento. Él me ofreció café de su termo. Era fuerte, casi amargo, con ese sabor característico del café de olla que se hace en las carreteras mexicanas. Pero en ese momento nada me supo más dulce, más real, más honesto. «¿Dormiste algo?», me preguntó mientras me pasaba el termo. «Casi nada». Yo tampoco. No dijimos más, pero el silencio entre nosotros ya no era el silencio incómodo del principio. Era una promesa sin palabras, una comprensión tácita de que algo había comenzado y ninguno de los dos sabía exactamente qué era, pero tampoco quería detenerlo. Subimos de nuevo al camión cuando la primera luz del día empezó a teñir el cielo de rosa y naranja. El motor rugió con ese sonido grave que caracteriza a los camiones de carga mexicanos, y con él sentí que algo en mí despertaba también, algo que había estado dormido, anestesiado, enterrado bajo años de disciplina religiosa.
Mientras avanzábamos por la carretera que ahora se veía claramente bajo la luz del día, una cinta de asfalto agrietado que serpentea entre montañas y pueblos, noté que su mano, grande y callosa, se apoyó entre los dos asientos. No me rozó, no me apuró, solo estuvo ahí esperando, como si mi piel tuviera que tomar la decisión. Y la tomó, lentamente, como si mi mano tuviera voluntad propia. Llevé mis dedos hacia los suyos, los toqué apenas. Un roce, una duda, un suspiro que nunca llegó a salir de mi boca. Su piel era áspera, con callos que hablaban de años de trabajo duro, pero también era cálida, viva, real. Él no se movió, tampoco sonrió, solo dejó que mi mano se apoyara en la suya. Y ahí la sostuvo, firme pero sin apretar, como si sujetara algo más que mi cuerpo. Mi decisión, mi miedo, mi deseo, mi futuro incierto. Seguimos así durante kilómetros, mi palma sobre la suya, el paisaje de Puebla pasando al fondo como un escenario distante, campos de maíz, pueblos con iglesias coloniales, montañas que parecían tocar el cielo. Y en ese gesto simple, en ese contacto mínimo, descubrí algo que años de oraciones no me habían dado nunca. Calma, no la calma falsa del convento, donde el silencio era impuesto y la paz era solo ausencia de conflicto, sino calma verdadera, la que viene de estar en el lugar correcto, con la persona correcta, tomando la decisión correcta, aunque el mundo entero te diga que estás equivocada. En un pueblo pequeño llamado Cholula, famoso por su pirámide prehispánica y sus 365 iglesias, nos detuvimos para cargar combustible. Yo bajé con él, sintiendo el sol de la mañana en mi rostro, el aire fresco de la montaña llenando mis pulmones. La gente nos miraba. Algunos con curiosidad. Una monja viajando con un camionero no era algo que se viera todos los días. Otros, sin darle importancia, acostumbrados quizá a ver cosas más extrañas en los pueblos de México, donde la vida nunca deja de sorprender. Por primera vez en años me vi reflejada en el cristal de una ventana de la gasolinera, y no vi una monja perfecta y obediente. No vi siquiera una fugitiva asustada. Vi a una mujer cansada, sí, pero viva, con los ojos brillantes de quien ha tomado una decisión, aunque no sepa exactamente a dónde la llevará. Cuando regresamos al camión, él cerró la puerta con cuidado, se quedó unos segundos observándome con esos ojos que parecían poder leer cada pensamiento, y luego dijo algo que me hizo temblar. Si en algún momento quieres volver al convento, te llevo, sin preguntas, sin juicios, solo lo dices y te llevo de regreso. ¿Y si no quiero volver nunca?, pregunté con una voz que apenas reconocí como mía, más firme de lo que había sido en años. Sus ojos se oscurecieron levemente, y había algo en ellos que podría haber sido alivio, o deseo, o simplemente reconocimiento. Murmuró con esa voz grave que me hacía vibrar por dentro. Entonces te llevo donde quieras, Luz, aunque sea lejos de todo lo que fuiste, aunque sea al fin del mundo, si eso es lo que necesitas. Ese fue el primer gesto que cambió todo de verdad. No fue un beso, no fue una caricia explícita, fue una mano sosteniendo otra, una pausa en el tiempo, una promesa no dicha, pero entendida perfectamente por ambos. Y yo supe, con una certeza que me aterraba y me liberaba al mismo tiempo, que no había marcha atrás, que había cruzado una línea invisible pero real, y que del otro lado de esa línea había una mujer que yo aún no conocía completamente, pero que estaba ansiosa por descubrir. Dicen que hay lugares en el mundo donde el tiempo se detiene. Una curva en la carretera, una sombra bajo un árbol antiguo, un banco frente al mar infinito. Para mí, ese lugar fue la curva de una autopista secundaria, cerca de un mirador perdido entre las colinas secas de Tlaxcala, donde el camión aminoró la marcha, y su mano no soltó la mía. Íbamos en silencio, como ya era nuestra costumbre, pero esta vez había algo distinto en el aire. El sol entraba en ráfagas por la ventanilla, calentándome el rostro que había pasado años protegido de la luz directa, haciendo que mis pensamientos ya no fueran tan grises, tan controlados, tan pequeños. Y él tarareaba una canción que no conocía, algo que sonaba a música norteña, con acordeón y bajo sexto, pero que de alguna manera me sonaba a hogar, no al hogar que había dejado atrás en mi infancia, ni al convento que había sido mi prisión disfrazada de refugio.
sino a un hogar que aún no existía, pero que podía sentir formándose en el futuro. No supe en qué momento giró la cabeza, ni cuándo exactamente su mirada se posó sobre mí, más de lo necesario para conducir con seguridad. Solo sentí que algo me quemaba la piel, como si una caricia invisible se deslizara desde el cuello hasta el borde del hábito, donde el cuerpo aún recordaba lo que había olvidado sentir durante una década de negación sistemática. «Estás hermosa con el pelo suelto», dijo de pronto, sin mirarme directamente, con los ojos fijos en la carretera. Mis dedos fueron instintivamente a tocar mi cabello, que ahora caía libre sobre mis hombros, sin la cofia que lo había aprisionado durante tanto tiempo. «Hace años que nadie me lo decía», respondí con voz apenas audible. «Entonces el mundo ha sido muy injusto contigo, Luz». Quise responder, decirle algo ingenioso o profundo, pero no pude porque sentí que si hablaba, la voz me iba a temblar como temblaba mi fe, o lo que quedaba de ella, porque cada minuto que pasaba en ese camión, cada kilómetro que nos alejaba de Puebla, sentía que la estructura cuidadosamente construida de mi vida religiosa se desmoronaba como un castillo de arena frente a las olas. En esa curva, cuando el paisaje se abrió revelando un valle extenso y el horizonte se tiñó de ese azul pálido característico del cielo mexicano, él dejó que su mano rozara mi rodilla. Fue apenas un gesto, un segundo, un contacto mínimo a través de la tela del hábito. Pero bastó. El cuerpo no miente. El mío se arqueó sin quererlo, respondiendo a ese toque simple con una intensidad que me asustó. Ninguna penitencia, ningún rezo, ninguna mortificación me había preparado para eso, para la electricidad de un contacto tan leve, tan humano, tan cargado de posibilidad y promesa. Me mordí el labio inferior hasta casi hacerlo sangrar. Apreté los dedos sobre mi regazo hasta que los nudillos se pusieron blancos. Y entonces lo miré. Realmente lo miré, permitiéndome por primera vez ver no solo a un hombre que me había recogido en la carretera, sino a un ser humano que me veía como mujer. «Si sigues, no podré detenerme», dije apenas audible, pero con una honestidad brutal que me sorprendió a mí misma. Él no contestó de inmediato. Retiró la mano de mi rodilla, pero no retiró el deseo. Eso se quedó entre nosotros, flotando en el aire cerrado del camión, espeso y tangible como el calor del mediodía. «No quiero que te detengas, Luz», dijo finalmente con esa voz grave que me hacía vibrar hasta los huesos. «Pero tampoco quiero que después te arrepientas. Llevo suficientes pecados a cuestas como para cargar también con el tuyo». Había algo hermoso en su honestidad, en su forma de poner mis necesidades antes que las suyas propias. Y en ese momento entendí que esto no era solo deseo físico, era algo más profundo, más peligroso, más real. Más adelante nos detuvimos en un área de descanso, un pequeño claro al lado de la carretera con algunas mesas de concreto y árboles que daban sombra. Él no habló, no se acercó, solo bajó del camión y me dejó espacio para respirar, para pensar, para decidir. Y yo, mientras lo observaba desde la ventanilla, su espalda ancha bajo la camiseta, la forma en que encendía un cigarrillo con manos que temblaban apenas, supe con una claridad abrumadora que no quería volver, ni al convento, ni a mi antigua vida, ni a la versión de mí misma que había existido antes de conocerlo. No lo amaba todavía, no había tenido tiempo para eso, pero lo deseaba, y más importante aún, me deseaba a mí misma de una forma nueva. Deseaba la posibilidad de ser una mujer completa, no una fracción de persona dedicada a un Dios que quizá nunca había pedido ese sacrificio. La mayoría de las personas cree que en un convento una mujer olvida el deseo, que basta con encerrar el cuerpo entre muros blancos, cubrirlo con telas oscuras, apagar el reflejo de los espejos, y todo aquello que arde simplemente desaparece como humo. Pero no es así. Lo que arde aprende a esconderse, a respirar lento en la oscuridad, a quedarse quieto en las noches como un animal salvaje que no ha olvidado cómo se caza, solo espera, paciente, el momento adecuado. En el convento aprendí a callar, a morder mi lengua cuando quería gritar, a bajar los ojos cuando quería mirar directamente, a inclinar la cabeza en señal de sumisión. Aprendí a recitar oraciones que no sentía, a sonreír con los labios pero no con los ojos,
a perdonarme constantemente por tener hambre y a fingir que no la tenía. Pero lo que nunca me enseñaron fue a desear con dignidad, a reconocer que el deseo no es pecado sino naturaleza, no es debilidad sino fuerza, no es algo que deba ser erradicado, sino integrado. La primera vez que sentí el cuerpo despertar de verdad fue en silencio, años atrás en el convento, una noche en la capilla, cuando me arrodillé para la oración nocturna y mi espalda rozó el frío de la madera del reclinatorio, de una forma que me estremeció completamente. Fue tan leve, tan fugaz, que creí que había sido obra del demonio. Así nos habían enseñado a interpretar cualquier sensación placentera. Recé más fuerte. Ayuné al día siguiente. Me culpé con una ferocidad que ahora me parece absurda. Pero el cuerpo no olvidó. El cuerpo nunca olvida. Y ahora, ahí sentada en la litera estrecha del camión, con las piernas recogidas y el corazón al borde de un suspiro, comprendí algo fundamental. No era el demonio lo que había sentido entonces. Era vida. Era mi vida, la que había estado negándome sistemáticamente durante una década entera. Afuera, él caminaba lentamente entre los árboles del área de descanso. No me miraba directamente, pero sabía que me sentía. Podía sentir su conciencia de mi presencia, de la misma forma en que yo era hiperconsciente de la suya. Su presencia llenaba el aire como el olor de la lluvia, antes de que caiga, como una promesa que está a punto de cumplirse. Tomé aire profundamente. Dejé que mis pulmones se llenaran completamente por primera vez en lo que parecían años. Deslicé el hábito hacia un lado, solo un poco, lo suficiente para que mi pierna desnuda tocara el asiento caliente de la litera. Un gesto pequeño, íntimo, pero mío, completamente mío. Y entonces me pregunté algo que cambiaría todo. ¿Por qué tendría que negarme el derecho a sentir? ¿Quién había decidido, realmente decidido, que yo debía apagar mi fuego interior? ¿Acaso Dios se escandaliza cuando una mujer ama con todo el cuerpo? ¿O solo los hombres que escribieron las reglas lo hacen? Cuando él volvió minutos después, no me dijo nada. Solo subió al camión con esa tranquilidad que lo caracterizaba, cerró la puerta suavemente y dejó que el silencio hablara por ambos. Yo tampoco dije palabra, pero mis ojos lo buscaron, lo invitaron, lo desnudaron sin tocar. Y en ese cruce de miradas aprendí más sobre mí misma que en todos los años de oración, más sobre el deseo que en todas las confesiones, más sobre Dios, el verdadero, no el que me habían vendido, que en todas las misas. No le pedí que me besara, no le pedí que me tocara en ese momento, solo le pedí con el alma en los ojos que no me negara lo que ya era evidente para ambos, que yo no era solo Sor Luz María, era luz, era mujer, y estaba completamente, dolorosamente, hermosamente viva. No fue un beso, no fueron sus manos, no fue un roce furtivo ni una palabra dicha al oído. Fue algo más simple y más devastador a la vez. La forma en que me miró cuando creía que yo dormía. Era tarde, muy tarde. Llevábamos horas sin hablar. Habíamos pasado ya los límites del estado de Puebla, cruzado varios pueblos donde las casas parecían dormidas en su propia rutina. Atlixco, Izúcar de Matamoros, pequeños poblados cuyos nombres ni siquiera registré. Ahora nos acercábamos a una zona más montañosa de Oaxaca, más silenciosa, más íntima, como si el mundo mismo se hubiera reducido solo a nosotros dos. Yo estaba recostada sobre el asiento del copiloto, envuelta en una cobija de lana que él me había ofrecido, una de esas cobijas mexicanas con rayas de colores brillantes. Cerraba los ojos a medias, no por sueño, sino por esa necesidad de replegar todo el cuerpo hacia adentro, para escuchar mejor lo que el alma comenzaba a gritar, y sentí su mirada sobre mí. No era la mirada hambrienta de un hombre impaciente, no era una mirada voraz o posesiva, era una contemplación, como si me observara no solo por fuera sino también por dentro, como si por primera vez en mi vida alguien viera más allá del hábito, del apellido que había dejado atrás, de la historia que me había definido durante tanto tiempo. Era como si dijera en silencio, sin palabras, pero con absoluta claridad: ahí estás, te veo, eres real. Mi cuerpo tembló, no de frío, sino de reconocimiento. Nunca nadie me había mirado así, ni antes del convento cuando era una niña confundida, ni dentro de esos muros donde las miradas siempre eran de evaluación
o juicio, ni en los sueños más atrevidos que me permitía en las noches de insomnio, cuando el deseo me visitaba como un fantasma no invitado. Y entonces supe algo que cambió mi comprensión de todo. El alma también tiembla cuando se siente descubierta, cuando se ve deseada sin ser poseída, cuando alguien te mira y ve no lo que deberías ser, sino lo que realmente eres. No abrí los ojos completamente, no moví la cabeza, pero dejé que mi mano, muy lentamente, como si tuviera voluntad propia, emergiera de debajo de la cobija. La dejé descansar sobre el borde del asiento, cerca de la palanca de cambios, donde sabía que él la vería, donde sabía que si quería, podría rozarla sin esfuerzo. No lo hizo, no todavía, pero el aire cambió, se volvió más espeso, más tibio, más cargado de electricidad. Era como si el camión mismo respirara con nosotros, como si fuéramos 3 en vez de 2, él, yo, y esta cosa creciente entre nosotros que no tenía nombre, pero que ambos podíamos sentir. Fue entonces cuando él susurró, muy bajo, como para sí mismo, pero lo suficientemente alto para que yo lo escuchara. Si me miraras ahora, Luz, sabrías que no quiero tocarte solo con las manos, quiero tocarte con todo lo que soy. Y ese fue el momento exacto en que mi alma tembló de verdad, porque me di cuenta de que no se trataba solo del cuerpo, aunque el cuerpo estaba ahí, vivo, necesitado, hambriento. Se trataba de algo más profundo, más delicado, más peligroso que el simple deseo físico. Se trataba de ser vista, de ser reconocida, de ser elegida no a pesar de lo que era, sino precisamente por ello. Me quedé inmóvil externamente, pero dentro de mí una puerta se abría, una puerta que había estado cerrada con llave, con cadenas, con el peso de años de doctrina y miedo. Y yo sabía, con una certeza que me aterraba y me exaltaba al mismo tiempo, que una vez que cruzara esa puerta, no habría regreso posible. El camión siguió avanzando por la carretera oscura, llevándonos cada vez más lejos de todo lo que yo había conocido, y cada vez más cerca de algo que aún no podía nombrar, pero que ya no quería evitar. La noche había caído con una suavidad inquietante, como si el cielo supiera que algo importante estaba por suceder, y quisiera ser testigo silencioso. El camión descansaba a un lado de un antiguo camino rural de Oaxaca, entre árboles de mezquite retorcidos por el viento, y un silencio tan profundo que parecía contener todas las palabras no dichas entre nosotros durante los últimos 2 días. No había luces artificiales, solo la claridad pálida de la luna que se colaba tímidamente por los cristales del parabrisas, dibujando sombras suaves sobre mi rostro, sobre mis manos, sobre el hábito que ya no se sentía como parte de mí, sino como un disfraz que estaba lista para quitarme. Yo estaba sentada en el asiento del copiloto, las piernas cruzadas bajo la cobija, el hábito un poco más suelto de lo que debería estar. Ya había desabrochado algunos botones del cuello sin darme cuenta realmente, como si mi cuerpo tomara decisiones que mi mente aún no se atrevía a procesar completamente. Él no me miraba directamente, pero su cuerpo estaba inclinado hacia mí en el espacio estrecho de la cabina, como si todo en él, incluso el aire que exhalaba, quisiera acercarse pero se contuviera por respeto, por darme espacio para decidir. ¿Tienes frío?, preguntó en voz baja, casi un susurro. No, respondí, y mi voz tembló no por el clima sino por la anticipación. Silencio de nuevo, un silencio lleno, cargado, vibrante. Y entonces es ese gesto tan simple, tan poderoso, que cambiaría todo. Su mano se deslizó lentamente sobre la tela de la cobija hasta encontrar la mía. No la tomó posesivamente, no la apretó con urgencia, solo la cubrió como si la protegiera de algún peligro invisible, como si me dijera sin palabras: «Aquí estoy, no voy a empujarte a nada que no quieras». Mi respiración se volvió más corta, más superficial. Podía sentir el calor de su piel a través de la mía, y un estremecimiento recorrió mi espalda, una oleada de sensaciones que había pasado años tratando de reprimir, de negar, de castigar con penitencias y rezos. Me giré hacia él en el asiento, permitiéndome finalmente mirarlo de frente sin bajar los ojos como me habían enseñado a hacer. Y su expresión era limpia, llena de deseos, sí, pero también de algo más difícil de encontrar en el mundo.
respeto genuino. Si esto no es correcto para ti, te comenzó a decir, pero lo interrumpí antes de que pudiera terminar. Nada de lo que siento ahora puede ser un pecado, dije con una seguridad que me sorprendió a mí misma, con una convicción que venía no de mi mente entrenada en doctrina, sino de algo más profundo, de mi cuerpo, de mi alma, de esa parte de mí que había sobrevivido intacta a pesar de todo. Él sonrió levemente, la primera sonrisa verdadera que le veía, y entonces, solo entonces, dejó que su pulgar acariciara el dorso de mi mano. Un movimiento mínimo, casi invisible para cualquier observador externo, pero que encendió una llama dentro de mí que no había sentido nunca en 29 años de vida. Durante años había creído la narrativa que me habían vendido, que tocar era sinónimo de pecado, que todo lo que causaba placer debía ser evitado, o al menos controlado estrictamente, que el cuerpo era un enemigo que debía ser domado, purificado, negado sistemáticamente. Pero en ese instante, con ese roce lento bajo la luna oaxaqueña, comprendí algo que ningún sermón me había enseñado, que ninguna madre superiora me había explicado. El placer también puede ser sagrado. La conexión física entre dos seres humanos que se eligen libremente puede ser una forma de oración más honesta que todas las palabras memorizadas que había recitado durante una década. No hubo besos todavía en ese momento, ni declaraciones de amor, ni promesas sobre el futuro. Solo dos almas que se reconocían, dos cuerpos que empezaban a despertar, y un silencio que lo decía todo mejor que cualquier palabra podría haberlo hecho. Esta virada pareció tan inesperada como cuando algo te prende completamente y ni percibes el tiempo pasar, como cuando una historia te atrapa de tal forma que el mundo exterior deja de existir y solo importa ese momento, esa conexión, esa verdad que se revela. El primer roce real, no en la mano sino en el alma, no fue en la piel expuesta, fue en lo profundo, en ese lugar donde el alma se deja tocar solo cuando se siente verdaderamente a salvo, cuando bajan todas las defensas construidas cuidadosamente durante años. Y yo, Luz María, por primera vez en años, quizá por primera vez en toda mi vida, me sentí a salvo, no con Dios tal como me lo habían presentado, no con la obediencia ciega que se esperaba de mí, sino con un hombre que me miraba como si yo fuera algo digno de ser sentido, de ser descubierto con paciencia, de ser abrazado incluso en toda mi contradicción y confusión. No sé cuánto tiempo pasamos así, mano sobre mano, mirada sobre mirada, respiración contenida que llenaba el espacio estrecho del camión, como si el mundo entero se hubiera encogido hasta caber dentro de esa cabina silenciosa, iluminada solo por la luna. No hizo falta decir nada más. Las palabras se habían vuelto innecesarias, insuficientes para contener lo que estaba pasando entre nosotros. No hubo preguntas sobre el futuro, tampoco promesas que pudieran romperse, solo una certeza compartida, que lo que estaba a punto de suceder ya había comenzado desde mucho antes, desde el momento en que subí a ese camión, empapada por la lluvia. Él se inclinó apenas, tan lentamente que sentí su aliento antes de que sus labios tocaran mi frente. Un beso casto inicialmente, cálido, más cercano a la bendición que a la tentación, como si me estuviera dando permiso para ser yo misma, como si estuviera consagrando no mi abstinencia, sino mi humanidad. Y sin embargo, mi cuerpo se estremeció entero. Cada célula, cada nervio, cada parte de mí que había estado dormida, despertó de golpe. Cerré los ojos, no por pudor, sino porque quería sentir cada segundo desde adentro, como si mi alma también tuviera terminaciones nerviosas. Quería memorizar esto, la textura de sus labios, el olor de su piel que era una mezcla de sudor limpio y carretera, el sonido de su respiración que se había vuelto más profunda. Sus dedos rozaron mi mejilla con una suavidad que contrastaba con la dureza de sus manos de trabajador. Bajaron por mi cuello despacio, trazando una línea invisible que mi piel reconoció inmediatamente, como el camino que había estado esperando toda mi vida, y luego se detuvieron justo donde comenzaba la tela oscura del hábito. No tiró de la tela, no desabrochó los botones con prisa, solo esperó, sus dedos descansando ahí como una pregunta silenciosa.
y yo asentí con una leve inclinación de cabeza, otorgándome permiso a mí misma tanto como se lo daba a él. Permiso de vivir, de sentir, de recordar que tenía un cuerpo que no era enemigo sino templo, que no era pecado sino milagro. Él apartó la tela del hábito con el cuidado de quien desenvuelve algo sagrado, algo precioso que podría romperse si no se trata con reverencia. Y sus labios descendieron lentos, cálidos, besando mi cuello, mi clavícula, dejando un rastro invisible que mi piel registraba como si fuera fuego líquido. No hubo urgencia, no hubo ese dominio posesivo que a veces tiene el deseo masculino, solo ese gesto profundo de entrega compartida, de dos personas que se entregan mutuamente sin reservas, una caricia, una respiración entrecortada, y luego otra más, construyendo lentamente algo que ninguno de los dos quería apurar. Mis manos buscaron su cuello casi por instinto, y lo atraje hacia mí con una necesidad que ni yo misma sabía que poseía. Era como si en ese gesto se resumiera todo el silencio que había guardado en los últimos 10 años, todas las palabras no dichas, todos los deseos reprimidos, toda la vida que había pospuesto esperando un permiso que nunca iba a llegar si no me lo daba yo misma. Me recostó con una delicadeza que me hizo querer llorar, no de tristeza sino de gratitud, sobre el colchón estrecho de la litera del camión. Sus manos me rodeaban no para poseerme, sino para sostenerme, como si temiera que pudiera desvanecerme de tanto sentir, como si quisiera anclarme a la realidad para que no me perdiera en la intensidad de lo que estaba experimentando. Y entonces, con la luna oaxaqueña como única testigo, con el silencio de las montañas envolviéndonos, con el mundo entero reducido a ese espacio mínimo, me dejé ir. No enloquecí, no grité, no recé, al menos no de la forma en que me habían enseñado a rezar. Solo viví. Sentí cada segundo con una intensidad que rayaba en el dolor de tan placentera. Me abrí no solo físicamente, sino en todos los sentidos posibles, y supe sin duda alguna que jamás podría volver a ser la misma. El placer, cuando finalmente llegó, no fue solo físico, fue una liberación de años de negación, una afirmación de mi derecho a existir completamente, un grito silencioso de mi cuerpo diciendo: «Aquí estoy, siempre estuve aquí. Gracias por finalmente verme». Cuando todo terminó, aunque terminar no es la palabra correcta porque algo había comenzado más que terminado, no dijo nada, tampoco yo. Nos quedamos en silencio, con los cuerpos entrelazados como raíces de árboles que crecen juntos, con las respiraciones sincronizándose gradualmente, con el alma respirando al fin, después de años de contener el aliento. Y en ese silencio compartido, mientras su mano acariciaba mi espalda con movimientos lentos y circulares, entendí algo que ni la fe ni el concepto de pecado podían explicar adecuadamente. Había encontrado a Dios, o lo más cercano a lo divino que había experimentado, no en una iglesia llena de reglas y juicios, sino en la forma en que un hombre me sostuvo cuando decidí finalmente dejar de huir de mí misma. «Ia, no quiero que te detengas, Luz», dijo finalmente con esa voz grave que me hacía vibrar hasta los huesos. «Pero tampoco quiero que después te arrepientas. Llevo suficientes pecados a cuestas como para cargar también con el tuyo». Había algo hermoso en su honestidad, en su forma de poner mis necesidades antes que las suyas propias. Y en ese momento entendí que esto no era solo deseo físico, era algo más profundo, más peligroso, más real. Más adelante nos detuvimos en un área de descanso, un pequeño claro al lado de la carretera con algunas mesas de concreto y árboles que daban sombra. Él no habló, no se acercó, solo bajó del camión y me dejó espacio para respirar, para pensar, para decidir. Y yo, mientras lo observaba desde la ventanilla, su espalda ancha bajo la camiseta, la forma en que encendía un cigarrillo con manos que temblaban apenas, supe con una claridad abrumadora que no quería volver, ni al convento, ni a mi antigua vida, ni a la versión de mí misma que había existido antes de conocerlo. No lo amaba todavía, no había tenido tiempo para eso, pero lo deseaba, y más importante aún, me deseaba a mí misma de una forma nueva. Deseaba la posibilidad de ser una mujer completa, no una fracción de persona dedicada a un Dios que quizá nunca había pedido ese sacrificio.
La mayoría de las personas cree que en un convento una mujer olvida el deseo, que basta con encerrar el cuerpo entre muros blancos, cubrirlo con telas oscuras, apagar el reflejo de los espejos, y todo aquello que arde simplemente desaparece como humo. Pero no es así. Lo que arde aprende a esconderse, a respirar lento en la oscuridad, a quedarse quieto en las noches como un animal salvaje que no ha olvidado cómo se caza, solo espera paciente el momento adecuado. En el convento aprendí a callar, a morder mi lengua cuando quería gritar, a bajar los ojos cuando quería mirar directamente, a inclinar la cabeza en señal de sumisión. Aprendí a recitar oraciones que no sentía, a sonreír con los labios pero no con los ojos, a perdonarme constantemente por tener hambre y a fingir que no la tenía. Pero lo que nunca me enseñaron fue a desear con dignidad, a reconocer que el deseo no es pecado sino naturaleza, no es debilidad sino fuerza, no es algo que deba ser erradicado, sino integrado. La primera vez que sentí el cuerpo despertar de verdad fue en silencio, años atrás en el convento, una noche en la capilla, cuando me arrodillé para la oración nocturna y mi espalda rozó el frío de la madera del reclinatorio, de una forma que me estremeció completamente. Fue tan leve, tan fugaz, que creí que había sido obra del demonio. Así nos habían enseñado a interpretar cualquier sensación placentera. Recé más fuerte. Ayuné al día siguiente. Me culpé con una ferocidad que ahora me parece absurda. Pero el cuerpo no olvidó. El cuerpo nunca olvida. Y ahora, ahí sentada en la litera estrecha del camión, con las piernas recogidas y el corazón al borde de un suspiro, comprendí algo fundamental. No era el demonio lo que había sentido entonces. Era vida. Era mi vida, la que había estado negándome sistemáticamente durante una década entera. Afuera, él caminaba lentamente entre los árboles del área de descanso. No me miraba directamente, pero sabía que me sentía. Podía sentir su conciencia de mi presencia, de la misma forma en que yo era hiperconsciente de la suya. Su presencia llenaba el aire como el olor de la lluvia, antes de que caiga, como una promesa que está a punto de cumplirse. Tomé aire profundamente. Dejé que mis pulmones se llenaran completamente por primera vez en lo que parecían años. Deslicé el hábito hacia un lado, solo un poco, lo suficiente para que mi pierna desnuda tocara el asiento caliente de la litera. Un gesto pequeño, íntimo, pero mío, completamente mío. Y entonces me pregunté algo que cambiaría todo. ¿Por qué tendría que negarme el derecho a sentir? ¿Quién había decidido, realmente decidido, que yo debía apagar mi fuego interior? ¿Acaso Dios se escandaliza cuando una mujer ama con todo el cuerpo? ¿O solo los hombres que escribieron las reglas lo hacen? Cuando él volvió minutos después, no me dijo nada. Solo subió al camión con esa tranquilidad que lo caracterizaba, cerró la puerta suavemente y dejó que el silencio hablara por ambos. Yo tampoco dije palabra, pero mis ojos lo buscaron, lo invitaron, lo desnudaron sin tocar. Y en ese cruce de miradas aprendí más sobre mí misma que en todos los años de oración, más sobre el deseo que en todas las confesiones, más sobre Dios, el verdadero, no el que me habían vendido, que en todas las misas. No le pedí que me besara, no le pedí que me tocara en ese momento, solo le pedí con el alma en los ojos que no me negara lo que ya era evidente para ambos, que yo no era solo Sor Luz María, era luz, era mujer, y estaba completamente, dolorosamente, hermosamente viva. No fue un beso, no fueron sus manos, no fue un roce furtivo ni una palabra dicha al oído. Fue algo más simple y más devastador a la vez. La forma en que me miró cuando creía que yo dormía. Era tarde, muy tarde. Llevábamos horas sin hablar. Habíamos pasado ya los límites del estado de Puebla, cruzado varios pueblos donde las casas parecían dormidas en su propia rutina. Atlixco, Izúcar de Matamoros, pequeños poblados cuyos nombres ni siquiera registré. Ahora nos acercábamos a una zona más montañosa de Oaxaca, más silenciosa, más íntima, como si el mundo mismo se hubiera reducido solo a nosotros dos. Yo estaba recostada sobre el asiento del copiloto, envuelta en una cobija de lana que él me había ofrecido, una de esas cobijas mexicanas con rayas de colores brillantes. Cerraba los ojos a medias, no por sueño, sino por esa necesidad de replegar todo el cuerpo hacia adentro,
para escuchar mejor lo que el alma comenzaba a gritar, y sentí su mirada sobre mí. No era la mirada hambrienta de un hombre impaciente, no era una mirada voraz o posesiva. Era una contemplación, como si me observara no solo por fuera, sino también por dentro, como si por primera vez en mi vida alguien viera más allá del hábito, del apellido que había dejado atrás, de la historia que me había definido durante tanto tiempo. Era como si dijera en silencio, sin palabras, pero con absoluta claridad: ahí estás, te veo, eres real. Mi cuerpo tembló, no de frío, sino de reconocimiento. Nunca nadie me había mirado así, ni antes del convento cuando era una niña confundida, ni dentro de esos muros donde las miradas siempre eran de evaluación o juicio, ni en los sueños más atrevidos que me permitía en las noches de insomnio, cuando el deseo me visitaba como un fantasma no invitado. Y entonces supe algo que cambió mi comprensión de todo. El alma también tiembla cuando se siente descubierta, cuando se ve deseada sin ser poseída, cuando alguien te mira y ve no lo que deberías ser, sino lo que realmente eres. No abrí los ojos completamente, no moví la cabeza, pero dejé que mi mano, muy lentamente, como si tuviera voluntad propia, emergiera de debajo de la cobija. La dejé descansar sobre el borde del asiento, cerca de la palanca de cambios, donde sabía que él la vería, donde sabía que si quería, podría rozarla sin esfuerzo. No lo hizo, no todavía, pero el aire cambió, se volvió más espeso, más tibio, más cargado de electricidad. Era como si el camión mismo respirara con nosotros, como si fuéramos 3 en vez de 2, él, yo, y esta cosa creciente entre nosotros que no tenía nombre, pero que ambos podíamos sentir. Fue entonces cuando él susurró, muy bajo, como para sí mismo, pero lo suficientemente alto para que yo lo escuchara: si me miraras ahora, Luz, sabrías que no quiero tocarte solo con las manos, quiero tocarte con todo lo que soy. Y ese fue el momento exacto en que mi alma tembló de verdad, porque me di cuenta de que no se trataba solo del cuerpo, aunque el cuerpo estaba ahí, vivo, necesitado, hambriento. Se trataba de algo más profundo, más delicado, más peligroso que el simple deseo físico. Se trataba de ser vista, de ser reconocida, de ser elegida no a pesar de lo que era, sino precisamente por ello. Me quedé inmóvil externamente, pero dentro de mí una puerta se abría, una puerta que había estado cerrada con llave, con cadenas, con el peso de años de doctrina y miedo. Y yo sabía, con una certeza que me aterraba y me exaltaba al mismo tiempo, que una vez que cruzara esa puerta, no habría regreso posible. El camión siguió avanzando por la carretera oscura, llevándonos cada vez más lejos de todo lo que yo había conocido, y cada vez más cerca de algo que aún no podía nombrar, pero que ya no quería evitar. La noche había caído con una suavidad inquietante, como si el cielo supiera que algo importante estaba por suceder y quisiera ser testigo silencioso. El camión descansaba a un lado de un antiguo camino rural de Oaxaca, entre árboles de mezquite retorcidos por el viento, y un silencio tan profundo que parecía contener todas las palabras no dichas entre nosotros durante los últimos 2 días. No había luces artificiales, solo la claridad pálida de la luna que se colaba tímidamente por los cristales del parabrisas, dibujando sombras suaves sobre mi rostro, sobre mis manos, sobre el hábito que ya no se sentía como parte de mí, sino como un disfraz que estaba lista para quitarme. Yo estaba sentada en el asiento del copiloto, las piernas cruzadas bajo la cobija, el hábito un poco más suelto de lo que debería estar. Ya había desabrochado algunos botones del cuello sin darme cuenta realmente, como si mi cuerpo tomara decisiones que mi mente aún no se atrevía a procesar completamente. Él no me miraba directamente, pero su cuerpo estaba inclinado hacia mí en el espacio estrecho de la cabina, como si todo en él, incluso el aire que exhalaba, quisiera acercarse pero se contuviera por respeto, por darme espacio para decidir. ¿Tienes frío?, preguntó en voz baja, casi un susurro. No, respondí, y mi voz tembló no por el clima sino por la anticipación. Silencio de nuevo, un silencio lleno, cargado, vibrante. Y entonces es ese gesto tan simple, tan poderoso, que cambiaría todo. Su mano se deslizó lentamente sobre la tela de la cobija hasta encontrar la mía,
No la tomó posesivamente, no la apretó con urgencia, solo la cubrió como si la protegiera de algún peligro invisible, como si me dijera sin palabras: «Aquí estoy, no voy a empujarte a nada que no quieras». Mi respiración se volvió más corta, más superficial. Podía sentir el calor de su piel a través de la mía, y un estremecimiento recorrió mi espalda. Una oleada de sensaciones que había pasado años tratando de reprimir, de negar, de castigar con penitencias y rezos. Me giré hacia él en el asiento, permitiéndome finalmente mirarlo de frente sin bajar los ojos como me habían enseñado a hacer. Y su expresión era limpia, llena de deseos, sí, pero también de algo más difícil de encontrar en el mundo: respeto genuino. «Si esto no es correcto para ti», te comenzó a decir, pero lo interrumpí antes de que pudiera terminar. «Nada de lo que siento ahora puede ser un pecado», dije con una seguridad que me sorprendió a mí misma, con una convicción que venía no de mi mente entrenada en doctrina, sino de algo más profundo, de mi cuerpo, de mi alma, de esa parte de mí que había sobrevivido intacta a pesar de todo. Él sonrió levemente, la primera sonrisa verdadera que le veía, y entonces, solo entonces, dejó que su pulgar acariciara el dorso de mi mano. Un movimiento mínimo, casi invisible para cualquier observador externo, pero que encendió una llama dentro de mí que no había sentido nunca en 29 años de vida. Durante años había creído la narrativa que me habían vendido, que tocar era sinónimo de pecado, que todo lo que causaba placer debía ser evitado, o al menos controlado estrictamente, que el cuerpo era un enemigo que debía ser domado, purificado, negado sistemáticamente. Pero en ese instante, con ese roce lento bajo la luna oaxaqueña, comprendí algo que ningún sermón me había enseñado, que ninguna madre superiora me había explicado. El placer también puede ser sagrado. La conexión física entre dos seres humanos que se eligen libremente puede ser una forma de oración más honesta que todas las palabras memorizadas que había recitado durante una década. No hubo besos todavía en ese momento, ni declaraciones de amor, ni promesas sobre el futuro. Solo dos almas que se reconocían, dos cuerpos que empezaban a despertar, y un silencio que lo decía todo mejor que cualquier palabra podría haberlo hecho. Esta virada pareció tan inesperada como cuando algo te prende completamente y ni percibes el tiempo pasar, como cuando una historia te atrapa de tal forma que el mundo exterior deja de existir y solo importa ese momento, esa conexión, esa verdad que se revela. El primer roce real, no en la mano sino en el alma, no fue en la piel expuesta, fue en lo profundo, en ese lugar donde el alma se deja tocar solo cuando se siente verdaderamente a salvo, cuando bajan todas las defensas construidas cuidadosamente durante años. Y yo, Luz María, por primera vez en años, quizá por primera vez en toda mi vida, me sentí a salvo, no con Dios tal como me lo habían presentado, no con la obediencia ciega que se esperaba de mí, sino con un hombre que me miraba como si yo fuera algo digno de ser sentido, de ser descubierto con paciencia, de ser abrazado incluso en toda mi contradicción y confusión. No sé cuánto tiempo pasamos así, mano sobre mano, mirada sobre mirada, respiración contenida que llenaba el espacio estrecho del camión, como si el mundo entero se hubiera encogido hasta caber dentro de esa cabina silenciosa, iluminada solo por la luna. No hizo falta decir nada más. Las palabras se habían vuelto innecesarias, insuficientes para contener lo que estaba pasando entre nosotros. No hubo preguntas sobre el futuro, tampoco promesas que pudieran romperse, solo una certeza compartida, que lo que estaba a punto de suceder ya había comenzado desde mucho antes, desde el momento en que subí a ese camión, empapada por la lluvia. Él se inclinó apenas, tan lentamente que sentí su aliento antes de que sus labios tocaran mi frente. Un beso casto inicialmente, cálido, más cercano a la bendición que a la tentación, como si me estuviera dando permiso para ser yo misma, como si estuviera consagrando no mi abstinencia, sino mi humanidad. Y sin embargo, mi cuerpo se estremeció entero. Cada célula, cada nervio, cada parte de mí que había estado dormida, despertó de golpe. Cerré los ojos.
No por pudor, sino porque quería sentir cada segundo desde adentro, como si mi alma también tuviera terminaciones nerviosas. Quería memorizar esto, la textura de sus labios, el olor de su piel que era una mezcla de sudor limpio y carretera, el sonido de su respiración que se había vuelto más profunda. Sus dedos rozaron mi mejilla con una suavidad que contrastaba con la dureza de sus manos de trabajador. Bajaron por mi cuello despacio, trazando una línea invisible que mi piel reconoció inmediatamente, como el camino que había estado esperando toda mi vida, y luego se detuvieron justo donde comenzaba la tela oscura del hábito. No tiró de la tela, no desabrochó los botones con prisa, solo esperó, sus dedos descansando ahí como una pregunta silenciosa. Y yo asentí con una leve inclinación de cabeza, otorgándome permiso a mí misma tanto como se lo daba a él. Permiso de vivir, de sentir, de recordar que tenía un cuerpo que no era enemigo sino templo, que no era pecado, sino milagro. Él apartó la tela del hábito con el cuidado de quien desenvuelve algo sagrado, algo precioso que podría romperse si no se trata con reverencia. Y sus labios descendieron lentos, cálidos, besando mi cuello, mi clavícula, dejando un rastro invisible que mi piel registraba como si fuera fuego líquido. No hubo urgencia, no hubo ese dominio posesivo que a veces tiene el deseo masculino, solo ese gesto profundo de entrega compartida, de dos personas que se entregan mutuamente sin reservas, una caricia, una respiración entrecortada, y luego otra más, construyendo lentamente algo que ninguno de los dos quería apurar. Mis manos buscaron su cuello casi por instinto, y lo atraje hacia mí con una necesidad que ni yo misma sabía que poseía. Era como si en ese gesto se resumiera todo el silencio que había guardado en los últimos 10 años, todas las palabras no dichas, todos los deseos reprimidos, toda la vida que había pospuesto esperando un permiso que nunca iba a llegar si no me lo daba yo misma. Me recostó con una delicadeza que me hizo querer llorar, no de tristeza sino de gratitud, sobre el colchón estrecho de la litera del camión. Sus manos me rodeaban no para poseerme, sino para sostenerme, como si temiera que pudiera desvanecerme de tanto sentir, como si quisiera anclarme a la realidad para que no me perdiera en la intensidad de lo que estaba experimentando. Y entonces, con la luna oaxaqueña como única testigo, con el silencio de las montañas envolviéndonos, con el mundo entero reducido a ese espacio mínimo, me dejé ir, no enloquecí, no grité, no recé. Al menos no de la forma en que me habían enseñado a rezar. Solo viví. Sentí cada segundo con una intensidad que rayaba en el dolor de tan placentera. Me abrí no solo físicamente, sino en todos los sentidos posibles, y supe sin duda alguna que jamás podría volver a ser la misma. El placer, cuando finalmente llegó, no fue solo físico. Fue una liberación de años de negación, una afirmación de mi derecho a existir completamente. Un grito silencioso de mi cuerpo diciendo, «Aquí estoy, siempre estuve aquí, gracias por finalmente verme». Cuando todo terminó, aunque terminar no es la palabra correcta porque algo había comenzado más que terminado, no dijo nada, tampoco yo. Nos quedamos en silencio, con los cuerpos entrelazados como raíces de árboles que crecen juntos, con las respiraciones sincronizándose gradualmente, con el alma respirando al fin, después de años de contener el aliento. Y en ese silencio compartido, mientras su mano acariciaba mi espalda con movimientos lentos y circulares, entendí algo que ni la fe ni el concepto de pecado podían explicar adecuadamente. Había encontrado a Dios, o lo más cercano a lo divino que había experimentado, no en una iglesia llena de reglas y juicios, sino en la forma en que un hombre me sostuvo, cuando decidí finalmente dejar de huir de mí misma. La luz entró por la pequeña rendija de la cortina del camión con una suavidad que casi dolía. No era una mañana cualquiera, no por el paisaje de montañas oaxaqueñas que se veía afuera, ni por el canto de los pájaros que comenzaban su sinfonía matutina. Era distinta porque yo ya no era la misma luz que había subido a este camión hace apenas unos días, pero que parecían una vida entera. Desperté envuelta en silencio, con su brazo aún rodeando mi cintura de forma protectora, y el aire lleno de ese perfume indefinido que queda después de una entrega verdadera, una mezcla de sudor, de piel, de humanidad en su forma más honesta.
No me moví inmediatamente. No quise romper ese instante perfecto. Cerré los ojos otra vez, como si eso pudiera devolverme al momento anterior, donde el deseo y la calma se mezclaban sin culpa, donde mi cuerpo y mi alma finalmente habían encontrado paz en vez de guerra constante. Sentí su respiración en mi nuca, lenta y serena, su cuerpo aún dormido, el mío, completamente despierto en todos los sentidos posibles. Había algo nuevo en mi piel, una sensibilidad diferente, como si el roce del aire mismo me acariciara, como si el mundo entero me tocara con dedos invisibles pero reales. No había grilletes de culpa, no había votos rotos pesando sobre mi conciencia, no había confesiones pendientes atormentándome, solo el cuerpo, mi cuerpo, y el eco de sus manos que seguía presente en cada rincón de mí, como una marca invisible pero indeleble. Me levanté con cuidado de no despertarlo, me vestí en silencio, aunque ahora el hábito se sentía como un disfraz más que como una segunda piel, y me miré en el pequeño espejo agrietado del camión. No me reconocí de inmediato, no porque fuera otra físicamente, sino porque mis ojos, esos ojos tantas veces velados por la costumbre, por la resignación, por años de mirar hacia abajo en señal de humildad, brillaban ahora con algo que antes no sabía nombrar, pero que ahora reconocía claramente: libertad. No la libertad teórica de la que hablaban en el convento, esa libertad que venía de renunciar a todo deseo terrenal, sino libertad verdadera, cruda, honesta, la que viene de elegirse a una misma, de decir sí a la vida en lugar de no, por obligación. Él se despertó poco después con ese despertar gradual de quien ha dormido profundamente. Se sentó al borde del asiento, se pasó una mano por la nuca y me miró con esos ojos oscuros que ahora me veían de forma diferente, con conocimiento íntimo, con ternura ganada. «Buenos días, Luz. Buenos días». Nada más. No hacía falta más. Las palabras grandilocuentes, las declaraciones dramáticas, las promesas imposibles, todo eso sobraba. Lo que teníamos era más simple y más profundo que cualquier palabra pudiera capturar. Tomamos café que él preparó en un pequeño hornillo, compartimos pan duro que suavizamos mojándolo en el café, y mermelada de guayaba que compró días atrás, y mientras masticaba, este acto tan simple y cotidiano, él me miraba como si cada gesto mío, incluso el más mundano, fuera una revelación. «¿Estás bien?», me preguntó con genuina preocupación en la voz. Asentí, y luego encontré las palabras exactas. «Estoy viva». Y eso era más de lo que podía decir hace apenas una semana. Había existido, sí, había respirado y comido, y rezado, pero no había estado viva. No de esta forma vibrante, consciente, plena. Afuera, el cielo estaba completamente claro, de ese azul intenso que solo se ve en las montañas de México. El viento traía el olor de los pinos y de la tierra húmeda del rocío matutino. Y yo supe que ese día, aunque comenzara como todos los demás, con el sol saliendo por el este, me pertenecía de una forma completamente nueva. No sabíamos exactamente a dónde ir. No teníamos un plan detallado, un mapa con destino marcado. Pero yo tenía algo que hacía tiempo había perdido sin darme cuenta. La capacidad de elegir. Elegir quedarme o irme. Elegir sentir sin pedir perdón. Elegir amar, fuera lo que fuera este amor, sin necesitar la aprobación de nadie más. Elegir ser, simplemente ser yo misma sin disculpas. Y mientras el motor del camión volvía a rugir con ese sonido grave y familiar, y la carretera se abría ante nosotros como una promesa llena de posibilidades, cerré los ojos por un instante y pensé en todas las mujeres que aún dormían dentro de sí mismas, encerradas en conventos, o en matrimonios sin amor, o en vidas que no eligieron. Y les deseé en silencio, con toda la intensidad de mi corazón recién despertado, que un día ellas también despertaran, que encontraran el coraje de elegirse a sí mismas, aunque el mundo las juzgara, aunque las llamaran pecadoras, o egoístas, o locas, porque estar viva, realmente viva, vale cualquier precio. Llegamos al pueblo al caer la tarde de ese día, un lugar pequeño en las montañas de Oaxaca, de calles empedradas que subían y bajaban siguiendo el capricho del terreno, casas de adobe con tejados de teja roja y paredes encaladas que brillaban naranja bajo la luz del atardecer.
No había iglesia visible desde la entrada del pueblo, lo cual me pareció extrañamente liberador. No había campanas que sonaran marcando las horas de rezo, solo el canto alegre de los pájaros que anidaban en los árboles de jacaranda y el sonido grave de nuestras ruedas sobre la piedra antigua. Me asomé por la ventanilla mientras él estacionaba el camión junto a una fuente colonial en el centro del pueblo. Había niños jugando descalzos en el agua, gritando y riendo con esa alegría sin complicaciones de la infancia. Una mujer barría la puerta de su casa con movimientos rítmicos, casi meditativos, y un viejo sentado en una silla de palo nos miraba con la tranquilidad profunda de quien lo ha visto todo en sus muchos años y ya no se escandaliza de nada. Y entonces lo sentí como un golpe suave pero real en el pecho. Por primera vez en años, no era nadie en particular, ni mi Sor Luz María, con todo el peso que ese título conllevaba, ni una fugitiva huyendo de su pasado, ni una pecadora cargando su cruz, solo una mujer más entre tantas. Bajamos del camión sin apuro, saboreando esa sensación de anonimato. Él caminaba cerca de mí, lo suficientemente cerca para que yo sintiera su presencia, pero sin tocarme, como si intuyera que aquel lugar con su quietud y su simplicidad merecía un cierto respeto, una cierta delicadeza. Entramos a una pequeña fonda donde olía a mole oaxaqueño recién hecho, a tortillas calientes, a café de olla y a leña quemándose en el fogón. Era el olor del México profundo, del México que existe más allá de las ciudades y los conventos, del México que simplemente vive sin pretensiones. Nos sentamos en una mesa del rincón. Yo aún llevaba el hábito bajo un rebozo que me había prestado una mujer en el camino, aunque ahora lo llevaba suelto, sin los botones superiores abrochados, sin la cofia cubriéndome completamente el cabello. Nadie preguntó quién era yo. Nadie preguntó de dónde venía ni a dónde iba. En los pueblos pequeños de México existe una cortesía tácita. Se respeta el silencio ajeno. Se entiende que cada quien carga su propia historia. Él pidió 2 cafés de olla y tlayudas para ambos. Y luego, con una mirada serena pero intensa, me preguntó algo que me tomó por sorpresa. ¿Te quedarías en un sitio como este, Luz? Pensé en el convento de Puebla, en los pasillos fríos donde el eco de los pasos resonaba como acusaciones. Pensé en las puertas cerradas con llave cada noche. Pensé en las madrugadas de rezos repetidos mecánicamente, en las palabras memorizadas que salían de mi boca sin tocar mi corazón. Pensé en el camión, en su calor tanto físico como emocional, en su cuerpo junto al mío. Y luego pensé en esa plaza afuera, en esa fuente donde los niños jugaban libres, en ese viejo que nos había mirado sin juicio. Y supe que sí podría quedarme en un lugar como este si fuera libre de ser yo misma, si nadie esperara que fuera alguien que no soy. Me quedaría si tú no me miraras como si todavía estuviera escapando. Le respondí con honestidad. Si pudieras verme no como alguien que huyó, sino como alguien que eligió. Él bajó la mirada, sonrió, esa sonrisa pequeña que iluminaba todo su rostro, y murmuró con esa voz grave que tanto me afectaba. Entonces me quedaré contigo sin mirar hacia atrás, sin preguntar por lo que dejaste, solo viendo lo que eres ahora. Después de comer caminamos por el pueblo como 2 desconocidos más entre muchos. Sus dedos rozaron los míos solo una vez, en la esquina de una panadería que ya había cerrado por el día, y ese roce, mínimo, simple, profundamente humano, me estremeció más que todos los rezos que alguna vez pronuncié de rodillas en la capilla fría del convento. Esa noche dormimos en el camión estacionado en las afueras del pueblo, bajo un cielo tan lleno de estrellas que parecía imposible contarlas todas. No hicimos el amor esa noche. No era necesario, porque lo que sentíamos se había vuelto más grande que el cuerpo, más hondo que la piel, más permanente que el deseo físico. Dormimos abrazados, y por primera vez en años sentí que no había nada que perdonar, ni en mí, ni en él, ni en el universo que nos había juntado de esta forma improbable. Y cuando cerré los ojos, me prometí algo que jamás había tenido el valor de decirme a mí misma. Nunca más me voy a negar a mí misma, ni en nombre de Dios, ni por miedo, ni por lo que digan los demás. Nunca más. El pueblo tenía ese tipo de calma que embriaga, que te hace bajar la guardia, que te envuelve con su ritmo lento y sus sonidos suaves hasta hacerte creer, aunque sea por un instante,
que el mundo se ha olvidado de ti y de todo lo que dejaste atrás. Y yo me dejé llevar por esa ilusión durante varios días hermosos. Días de caminar por calles empedradas, de probar el mezcal local, de ayudar a las mujeres del pueblo a hacer tortillas en el comal comunal, de sentirme parte de algo sin tener que explicar nada, hasta que una mañana la vi y todo cambió. Estábamos en el mercado semanal que se instalaba en la plaza principal. Yo compraba naranjas, esas naranjas dulces de Oaxaca que parecen contener todo el sol dentro. Él había ido a buscar pan dulce y café, y de pronto, entre los puestos coloridos, entre las voces de los vendedores y el olor a flores y especias, la vi, hermana Clara. Vestía de gris como siempre, el hábito de nuestra orden, más discreto que negro, pero igual de inconfundible. El cabello completamente cubierto por la cofia, la mirada habitualmente baja como nos habían enseñado. Pero cuando levantó los ojos y me vio, fue como si un cuchillo invisible me atravesara el pecho. No dijo mi nombre, no corrió hacia mí con acusaciones o súplicas, solo me miró. Y en esa mirada había todo lo que yo había dejado atrás, contenido en un solo instante. Los votos que había pronunciado con voz temblorosa a los 19 años, la obediencia que había practicado durante una década, la culpa que se suponía debía cargar, el silencio que se esperaba guardara, y también algo más, algo que me golpeó con fuerza inesperada, una pregunta que vi formarse en sus ojos sin que sus labios la pronunciaran. ¿Eras tú entonces? ¿Esta eras tú todo el tiempo? ¿Escondida debajo de los rezos? No supe qué hacer. Mis manos temblaban tanto que las naranjas se me cayeron al suelo, rodando entre los pies de la gente. Y por un segundo, solo un segundo, quise correr, desaparecer, volver a ser sombra en lugar de sustancia. Pero no lo hice. Me agaché, recogí las naranjas una por una con dedos temblorosos, y cuando me levanté dispuesta a enfrentar lo que viniera, ella ya no estaba. Había desaparecido entre la multitud del mercado como si hubiera sido solo una aparición, un fantasma de mi pasado, viniendo a recordarme quién había sido. Volví al camión con el corazón latiendo tan fuerte que lo sentía en los oídos, en las sienes, en la garganta. Él me esperaba recargado contra el vehículo y supo inmediatamente que algo había pasado. No me preguntó qué, simplemente tomó mi mano entre las suyas y dejó que el contacto hablara por ambos. ¿Quieres que nos vayamos?, preguntó con voz suave. No, respondí, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi respuesta. ¿Estás segura? Más que nunca. Ya no voy a huir, ni de ella, ni del convento, ni de lo que fui, pero tampoco voy a volver. Es en este punto que todo llega al auge, cuando los hilos del pasado y del presente se tensan hasta casi romperse, y es imposible no querer acompañar hasta el final este camino que una mujer como yo recorre, como cuando una historia realmente te prende y no puedes parar hasta descubrir cómo termina, hasta saber si el personaje encontrará la paz que busca. Esa noche no dormí. Me senté fuera del camión bajo las estrellas, envuelta en el rebozo que ahora usaba en lugar del hábito, con la luna llena sobre mí y el recuerdo de lo que había sido pesando sobre mis hombros como una manta demasiado pesada. Pensé en las otras mujeres del convento, en hermana Clara con sus dudas que nunca se atrevía a expresar, en hermana Teresa con su risa contenida, en la Madre Superiora con su rigidez, que quizá ocultaba su propio miedo. Pensé en sus miedos colectivos, en sus cuerpos dormidos bajo capas de tela y doctrina, en sus voces apagadas por años de silencio impuesto, y sentí rabia, no hacia ellas, nunca hacia ellas, sino hacia ese sistema que nos enseñó a negarnos, que nos convenció de que nuestros cuerpos eran enemigos, que nos hizo creer que el deseo era pecado en lugar de don, que nos encerró no solo entre muros físicos, sino también entre muros mentales y emocionales. Yo ya no era Sor Luz María. Esa mujer había muerto, no violentamente, sino suavemente, dejando espacio para que Luz simplemente existiera. Pero tampoco era una mujer perdida vagando sin rumbo. Era una mujer despierta, consciente, viva, y a veces eso duele más que cualquier castigo físico. Estar despierta en un mundo que premia el sueño, ser consciente cuando la inconsciencia es más cómoda, estar viva cuando la muerte emocional es más segura.
Él salió del camión después de un rato, con 2 tazas de café caliente en las manos. Se sentó junto a mí en silencio absoluto. No dijo nada. No ofreció palabras de consuelo baratas, ni intentó arreglar lo que no tenía arreglo. Solo me ofreció un trozo de pan dulce y apoyó su brazo sobre mis hombros con una solidez que me ancló. Y yo me permití llorar por primera vez desde que había salido del convento. No por vergüenza, no por culpa. Esas lágrimas ya las había derramado todas, sino porque el pasado, cuando te encuentra, no te pregunta si estás lista para enfrentarlo. Solo llega. Y hay que mirarlo a los ojos sin pestañear. Pero yo no me iba a rendir. No esta vez. No después de todo lo que había sentido, lo que había amado, lo que había sido por fin. No después de haber probado la libertad verdadera. A la mañana siguiente no había rastro de hermana Clara, ni en el mercado cuando volvimos, ni en la plaza donde los niños seguían jugando, ni siquiera en los susurros del pueblo donde los secretos suelen flotar como polvo al sol. Se había ido como había llegado, como un recordatorio breve pero potente de que el pasado sabe cuándo aparecer y también, afortunadamente, cuándo marcharse sin quedarse demasiado tiempo. Él me preparó café de olla en el hornillo pequeño del camión. Me lo ofreció con esas manos grandes y callosas que ahora conocía tan bien, y en el gesto no había compasión condescendiente, esa que hace que uno se sienta pequeño. Había respeto, una manera de decir sin palabras: te veo en tu dolor y te sigo eligiendo. Nos sentamos en el borde de la fuente colonial, donde el agua fresca caía en un murmullo constante, casi como un canto que nunca termina. Yo tenía el cabello completamente suelto ahora. Había abandonado la cofia permanentemente, el rostro limpio, sin maquillaje pero también sin la palidez enfermiza del convento. El alma aún un poco temblorosa, sí, pero ya no escondida. ¿Te arrepientes?, me preguntó mirando el agua de la fuente, dándome espacio para responder con honestidad. ¿De qué exactamente?, pregunté, queriendo claridad. De todo esto, de mí, de haber salido aquella noche bajo la lluvia. Lo pensé realmente antes de responder porque merecía una respuesta honesta, no automática. No me arrepiento ni un poco, solo de no haberme elegido antes, de haber esperado tanto tiempo. Me miró entonces, y en sus ojos no había el deseo contenido de los primeros días, ni tampoco el fuego impaciente de la primera noche. Había algo más profundo y más duradero, la calma de quien ha encontrado algo que no sabía que buscaba, pero que ahora no puede imaginar perder. Después caminamos por el campo abierto que rodeaba el pueblo, entre mezquites viejos retorcidos por el viento y caminos de tierra que llevaban a ninguna parte específica. El sol nos acariciaba sin prisa, con ese calor seco de Oaxaca, que seca la piel, pero alimenta el alma, y yo sentía el viento en la cara como un nuevo bautismo, no de agua bendita, sino de aire puro y libre. En un claro entre los árboles, donde la hierba crecía alta y verde alimentada por un arroyo cercano, él se detuvo. Me tomó por la cintura despacio, como si aún preguntara con el cuerpo lo que la boca ya no necesitaba decir porque la respuesta era obvia. Y yo me acerqué sin dudas, sin culpa, sin esa voz interna que durante años me había dicho que esto era pecado, solo con hambre de ternura, con necesidad de conexión, con el deseo simple y puro de estar cerca de alguien que me veía realmente. Nos tumbamos en la hierba que olía a tierra y a vida. Él me besó los hombros primero, luego el cuello, donde el pulso latía rápido, después las muñecas donde la piel es tan fina que se transparenta, y en cada beso no había posesión, no ese impulso de «eres mía», que a veces contamina el deseo, sino un acto de cuidado, una forma de devolverme el cuerpo centímetro a centímetro, como si dijera «esto también es tuyo, esto también eres tú, nunca lo olvides». Hicimos el amor con lentitud bajo el cielo azul infinito, sin palabras porque no hacían falta, sin necesidad de huir o escondernos, porque ya no teníamos que ocultarnos de nadie. El cielo sobre nosotros como bendición, la tierra debajo sosteniéndonos, y todo lo demás, todo lo importante, dentro de nosotros. No hubo gritos esta vez, solo suspiros profundos que salían desde el centro del ser, y una lágrima que me rodó por la mejilla cuando entendí completamente, no intelectualmente sino visceralmente, que eso que sentía
ese calor que me llenaba, esa entrega mutua, esa paz, era al fin lo que merecía desde siempre. Lo que toda mujer merece: ser vista, ser elegida, ser amada no a pesar de quién es, sino precisamente por ello. Y en ese instante, cuando él me sostuvo como si mi alma también tuviera peso y necesitara ser abrazada tanto como mi cuerpo, yo supe algo fundamental: que el amor no era algo que se pedía con rezos memorizados o se ganaba con sacrificio y negación. El amor era algo que se reconocía cuando por fin tenías el coraje de dejarlo entrar, cuando bajabas las defensas, cuando decías sí a la vida en todas sus formas, incluso las que te habían enseñado a llamar pecado. A veces me pregunto qué hubiera pasado si nunca hubiera salido aquella noche lluviosa del convento en Puebla, si no hubiera sentido el peso del hábito mojado pegándose a mi piel, si no me hubiera detenido al borde de la carretera con el corazón en la garganta y el miedo en las piernas, si ese camión no se hubiera detenido junto a mí. ¿Dónde estaría ahora? ¿Seguiría recitando oraciones vacías en una capilla fría? ¿Seguiría negándome a mí misma día tras día hasta que ya no quedara nada de luz, solo la cáscara de Sor Luz María? Y entonces cierro los ojos. Recuerdo sus manos, su voz diciendo mi nombre, mi verdadero nombre, sin títulos ni prefijos. El temblor de mi piel, la primera vez que me tocó no con lujuria, sino con reverencia. Y sé la respuesta con absoluta certeza. No cambiaría nada, ni el miedo, ni la culpa, ni siquiera los años de silencio en el convento, porque todo eso, cada momento difícil, cada duda, cada noche de insomnio, me trajo hasta aquí, a este cuerpo que ya no se esconde bajo capas de tela y doctrina, a esta voz que ya no tiembla cuando dice lo que piensa, a este amor que no se mide con reglas de hombres muertos hace siglos, sino con verdad viva. Ahora vivimos en las afueras de un pueblo pequeño, cerca de Teotitlán del Valle, en Oaxaca. Una casa modesta de adobe con paredes gruesas que mantienen el fresco en verano y el calor en invierno. Tiene una huerta pequeña donde cultivo jitomates, chiles, hierbas aromáticas. Una cocina que siempre huele a pan recién horneado o a mole hirviendo lentamente. Y un porche de madera donde el sol nos visita cada mañana sin falta, puntual como las oraciones que ya no rezo. No llevo hábito, obviamente, pero tampoco he dejado de creer en Dios, solo que ahora creo en un Dios diferente. No el Dios castigador que me presentaron en el convento, ese juez severo siempre listo para condenar, sino un Dios que celebra la vida en todas sus formas, que se alegra cuando sus criaturas se eligen a sí mismas, que no castiga los cuerpos, sino las mentiras que nos contamos para no vivir plenamente. Sigo rezando a mi manera, a veces en la huerta, con las manos en la tierra, a veces en la cama, con su cuerpo junto al mío, a veces simplemente mirando el atardecer y sintiendo gratitud por estar viva, por haber encontrado el coraje de elegirme. Él sigue conduciendo su camión, desapareciendo por días o semanas en las carreteras de México, llevando mercancías de Oaxaca a Chiapas, de Veracruz a Puebla, del Pacífico al Golfo. Vuelve cada vez con polvo en las botas, historias en los ojos y ese cansancio bueno del trabajo honesto. Y yo lo espero, no como una penitente esperando absolución, no como una esposa sumisa esperando órdenes, sino como mujer, como compañera, como alguien que aprendió por fin que el amor también puede ser sencillo, cálido, real, sin necesidad de drama o sacrificio extremo. A veces, cuando anochece y todo está en silencio, excepto por el canto de los grillos y el viento en los árboles, me tumbo en nuestro sofá viejo, miro el techo de vigas de madera y sonrío. No porque todo sea perfecto. La vida nunca es perfecta y quien promete perfección está mintiendo, sino porque ya no me duele ser quien soy. Y eso, ese simple hecho de existir sin dolor interno, sin guerra entre lo que soy y lo que se supone debería ser, lo cambia absolutamente todo. Las mujeres del pueblo me conocen ahora simplemente como Luz. No preguntan de dónde vine ni por qué mi español tiene el acento específico de Puebla, cuando todos ellos hablan con el ritmo particular de Oaxaca. No les importa mi pasado, solo les importa que ayudo cuando alguien está enfermo, que horneo pan
que comparto generosamente, que trato a todos con respeto. Una vez, solo una vez, una anciana del pueblo me dijo algo que nunca olvidaré. Estábamos moliendo cacao en el metate tradicional para hacer chocolate, y ella me miró con esos ojos que han visto generaciones pasar y me dijo: «Tú llevas paz en los ojos ahora, hija. No siempre la llevaste, ¿verdad?» «No», admití sin elaborar. «Está bien. Lo importante no es dónde estuviste, sino dónde estás. Y estás aquí. Estás viva. Eso es suficiente». Y tenía razón. Es suficiente. Es más que suficiente. Y si pudiera volver atrás y elegir de nuevo, elegiría exactamente el mismo camino. Elegiría la misma lluvia torrencial, el mismo camión que se detuvo, el mismo hombre que me vio cuando yo aún no sabía cómo verme a mí misma. Elegiría el mismo temblor de la primera noche, el mismo despertar gradual, las mismas dudas y las mismas certezas. Porque en todo eso, en cada momento de miedo superado y cada instante de placer abrasado, me elegí a mí misma. Y esa es la única elección que realmente importa al final. Soy Luz María. Tengo 29 años y toda una vida por delante. Fui monja durante una década, pero eso ya no define quién soy. Ahora soy simplemente una mujer que vive en un pueblo de Oaxaca, que cultiva su propia comida, que ama a un camionero con manos callosas y corazón generoso, que ha hecho las paces con Dios a su manera y que finalmente, está viva. Y si esta historia te tocó el alma de alguna manera, si te hizo pensar en las jaulas que construimos para nosotros mismos, si alguna frase resonó dentro de ti donde guardas tus propios deseos secretos, entonces ha cumplido su propósito. Porque cada deseo merece ser escuchado sin juicio. Cada alma merece elegir su propio camino. Y cada mujer, cada ser humano, merece vivir sin tener que pedir permiso para simplemente existir. Gracias por acompañarme en este camino. Gracias por escuchar mi historia sin juzgar. Y si tú también estás en alguna jaula, física, emocional, espiritual, espero que encuentres el coraje de abrir la puerta y salir, aunque llueva, aunque tengas miedo, aunque no sepas exactamente a dónde vas, porque al otro lado de esa puerta está la vida, tu vida, esperándote.